nosotros habíamos quedado la última clase, o la última sesión más bien, hemos estado con Jalil, Exacto. habíamos tratado el tema de las funciones de Green de Keldysh, porque en Keldysh, el contorno de Keldysh, y no sé qué más, ¿cierto? Entonces, mm, yo creo que nosotros ya estamos listos para hacer una cosa importante, y es obtener una solución general de la función de Green Lesser para reemplazar en la corriente. Entonces, ¿eso qué es? Nosotros habíamos dicho que la corriente a través de una juntura metálica, de esta forma que teníamos acá un electrodo, teníamos acá, por ejemplo, una molécula con unos determinados niveles, y teníamos acá otro electrodo. Pues básicamente los procesos que permitían que hubiera una corriente de un lugar a otro, primero que todo era que hubiera disponibilidad en los orbitales moleculares, ¿cierto? Y obviamente, entonces un electrón, digamos que podía transitar desde este metal de acá hasta este otro metal. Entonces, obviamente, para que este proceso que yo tengo ahí, digamos, se pueda dar, esencialmente lo que tiene que pasar es que entre estos dos niveles de la molécula, digamos, haya un acoplamiento. O sea que también depende si por ejemplo la molécula fuera como muy, o sea, es que no sé cómo decir, si la molécula tuviera los orbitales muy llenos o como muy completos, las capas electrónicas muy cerradas, entonces también eso dificultaría este proceso, ¿no? Sí, por ejemplo, eso es típicamente lo que pasa con una molécula. Lo que pasa es que el voltaje en la molécula también puede abrir canales dentro de la molécula para que eso pase, ¿cierto? ¿Cómo así canales? Un canal es una posibilidad, ¿sí me entiende? Entonces, Como reglas de selección. sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí el voltaje, digamos, podría hacer que los electrones que están aquí en estos orbitales moleculares, digamos, hagan hopping a otro orbital molecular por acá, que está inaccesible para esos electrones, a no ser de que haya una energía externa aplicada sobre esos electrones, ¿cierto? Entonces, la accesibilidad de ese canal, o es la accesibilidad del canal. Ahora, entonces, eso tiene que ver con la densidad de estados de la molécula, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros nos esperamos una cosa: si la densidad de estados de esa molécula en equilibrio es -1/π por la traza de la parte imaginaria de la función retardada, obviamente de la función de Green retardada en M y N. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos esperamos? Lo que nosotros nos esperamos es que la corriente de alguna forma va a depender de esta función de Green. Es lo que nosotros nos esperamos a priori, puede que estemos equivocados, ¿sí o no? Sí, pues. Entonces, eh, ahora, mm,
¿Qué otra cosa se necesita para poder que haya corriente? Entonces, básicamente necesitamos que aquí al potencial químico de todo el sistema, recuerde una cosa, Mauricio. Esto es un tema que en algún momento tenemos que tratar con ecuaciones, pero por el momento, todo este sistema tiene un potencial químico, ¿cierto? Ujú. Hay una cosa, hay, digamos, una forma de nosotros modelar el potencial químico a través de cada región. Digamos que esto tiene acá tres regiones. Tiene una región acá, esto tiene una región acá, va a ser la región 3, y esto tiene aquí una región que va a ser la región 2. Entonces, obviamente, si el potencial químico de este electrodo de acá, digamos que es este es mi UL, ojo, en la frontera, ese potencial químico va a ser como algo así. Y, digamos, acá el potencial químico estuviera como por acá. Yo se lo hacía como algo así. Esto se llama Chemical Potential Diffusion, como la difusión del potencial químico, y eso, digamos, tiene una ecuación fenomenológica que lo gobierna. Eh, eso se llama ecuación. Eso es, me acuerdo. Es como algo así, la derivada, segunda derivada del potencial químico con respecto a z, siendo z la coordenada a lo largo de la que nos estamos moviendo, más un parámetro lambda cuadrado por el potencial químico es igual a 0. Mm, Se llama la ecuación, me acordé. Fert Equation. Albert Fert es el man que se ganó el premio Nobel en el 2007 por la magnetorresistencia gigante. Entonces, y esos manes estudiaron cuál es la difusión del potencial químico. El potencial químico no va a ser igual en todos los lados, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, este sistema en las fronteras, aquí y aquí, el potencial químico es el mismo. En las interfaces, que es el potencial químico de la molécula. Obviamente, el potencial químico es una cantidad termodinámica, ¿cierto? Entonces, obviamente, el potencial químico pues, de un átomo no existe, ¿cierto? Ajá. Entonces, nosotros hablaríamos pues, del nivel de Fermi, ¿sí o no? Y de una molécula de dos átomos tampoco. Puede que una molécula de 80, sí, ¿cierto? Entonces, ahora, para que haya corriente acá, también necesitamos esto. Necesitamos que aquí, en esta parte de acá, hayan electrones. Obviamente no en el metal. Estoy hablando aquí, digamos que en una gráfica de energía contra, digamos, número de partículas con función de energía, ¿cierto? O porcentaje del número de partículas. Por lo tanto, entonces aquí necesitamos que haya una función de Fermi como algo así. Y por lo menos si vamos a calentar el electrodo, si lo vamos a calentar mucho, que aquí en esta región sigan habiendo partículas, o sea, que sea, digamos que siga habiendo algo como así. Entonces, esto obviamente es una vacancia. Acá hay una vacancia, ¿cierto? Entonces, esto es una vacancia. Hay vacancias. Más sin embargo, sigue habiendo una ocupación ahí importante que nos va a permitir mover electrones que hayan acá, a esa energía particular que es mayor que el potencial químico de la molécula, ¿cierto? Entonces, todo esto es ocupación, todo esto está ocupado por electrones. Y lo que nosotros queremos es que esos electrones se muevan a través de la molécula.
Digamos que eso es lo que nosotros vamos a entender como el proceso de transporte. En este caso, obviamente, esto es un proceso bastante básico, ¿cierto? Muy, muy básico. Entonces, pero digamos que es lo suficientemente robusto como para nosotros entender el proceso de transporte. Ahí tenemos lo que está ocupado y lo que está desocupado, ¿cierto? Y obviamente por encima del nivel de Fermi que antes está completamente desocupado, ahora esta parte de acá está ocupada. Eso es una ocupación debido a la excitación térmica, únicamente debido a la temperatura. Antes estaba desocupada, ¿cierto? Ujú, sí. Ahora está ocupada. Entonces, más sin embargo, Mauricio, esta parte de acá sigue estando desocupada. O sea que estos son lugares que pueden ocuparse, digamos que eventualmente, más sin embargo, eso en este momento no importa. Lo que importa es que hayan electrones por encima de este nivel de Fermi acá, ¿cierto? Este potencial químico. Después vamos a hacer un repaso de mecánica estadística. Yo daré un curso de mecánica estadística en enero por la noche, ¿cierto? Entonces es un curso rápido, usted puede ir si quiere, no sé, cuando tenga el horario le aviso. Y igual a la sección de la función de Fermi lo puedo invitar, ahí voy a hacer de todo, incluyendo obtener las series perturbativas para el potencial químico, ¿cierto? ¿Cómo usted puede construir potencial químico en estos casos? Entonces, ahora, como estos electrones en azul están disponibles, digamos que se pueden trasladar al otro electrodo a través de la molécula si la molécula tiene vacancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos de la función de Fermi de la molécula? Bueno, básicamente, lo que nosotros requerimos es que la función de Fermi tenga vacancias, no esté ocupada, sino que tenga vacancias a esa energía en particular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, ahora, si nosotros vamos a calentar el electrodo, entonces, eh, mm, pues vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros vamos a calentar el electrodo en la ventana de transporte, que es la ventana que en el eje de energía está comprendida entre el potencial químico, ya yo borro esto, la cuestión de Barer-Fer. Después hacemos una sesión de Barer-Fer. Eso sería una sesión buena. Voy a invitar a Karen. Entonces, es la ventana comprendida entre el potencial químico de un electrodo y el potencial químico de otro, o sea, entre mu L y mu R. Esta ventana es lo que en los artículos vienen como ventana de transporte. Ahí en esa ventana energética es donde se da el transporte. Esa es la misma ventana, Mauricio, de la que nosotros hablamos cuando estábamos viendo la, la ecuación de Boltzmann, que nosotros dijimos que hacía esa derivada ahí menos derivada de la función de Fermi Exacto, sí. O sea, es con el ancho respecto a la del energía. largo. Esto es E y esto es la función de Fermi. Entonces, una función de Fermi, o sea, E a la beta, E menos mu más 1. Entonces, básicamente,
que nosotros obviamente teníamos que, si esto era mío acá, y obviamente había una excitación térmica, bueno, entonces usted tiene que saber qué pasa cuando esto es mu, ¿cierto? Entonces, si esto es mu, en ese punto exactamente, o sea, Fermi-Dirac evaluado en mu es igual a 1 sobre 1 más 1, obviamente, o sea que es igual a un medio, o sea que esto aquí es un medio. O sea que en el potencial químico, cuando usted realmente tiene cualquier temperatura, antes del potencial químico y después, entonces va a haber, digamos que el 50% de las partículas acumuladas ahí, ¿cierto? Em, Esto es la mitad, esto es 0,5. sí, sí. Entonces, ¿qué era esa ventana de transporte acá? Cuando nosotros observamos la derivada de esto, que esta derivada aparecía en todos los fenómenos de transporte que nosotros vimos, ¿sí o no? Sí. Era como algo así. Y entre más cercano a cero temperatura fuera, eso le apareció más un delta. Esto aquí es K sub V por T. Entonces, acá la ventana de transporte está determinada por la temperatura. ¿A qué temperatura puede haber transporte ahí? Entonces, cuando, digamos, su energía supera con creces K sub B por T, usted está fuera de esta ventana de transporte, esa derivada ya es cero. Por aquí esto es cero y por aquí esto es cero. Por lo tanto, no hay transporte. Y esto es obviamente una característica prominente del transporte lineal. Ya por fuera del régimen lineal, obviamente cuando ya no se hacen unas de las aproximaciones que nosotros hicimos trabajando con la ecuación de Boltzmann, entonces digamos que, ¡pum! ¿Sí o no? Ahí cuando uno estaba en el colegio que venía un man y le da un calvazo a uno, tenga. Entonces, así pasa aquí con el transporte. Si usted en el régimen no lineal no pasa eso. Entonces, nosotros acá, obviamente, en esta panorámica que tenemos que también tener una ventana de transporte, tenemos que garantizar entonces que hayan vacancias en esa ventana de transporte aquí en el electrodo derecho. Ahora, para poder garantizar eso, entonces tenemos que tener como algo así. Así usted vaya a calentar ese electrodo, aquí tiene que haber vacancias. Por ejemplo, puede ser como algo así. Esto, entonces, estas de acá, pero esto está por fuera de la ventana de transporte. Esto aquí está por fuera de la ventana de transporte, ¿sí o no? Sí. Esto no está en la ventana de transporte. Estas son vacancias ahí en el electrodo. Obviamente acá hay muchas vacancias, pero si usted calienta el electrodo van a haber menos vacancias. Esto ya va a estar ocupado. Esta región de acá va a estar ocupada y eso no es lo que nosotros queremos. Entonces nosotros, de alguna forma, lo que vamos a esperar es que la diferencia de esas funciones de Fermi aparezca en ese cálculo de la corriente, ¿cierto? Porque acá tenemos una función de Fermi, FL de mu L, TL, y acá tenemos FR de mu R, TR, ¿cierto? Entonces, eh, esa diferencia, no solamente esta función de Green retardada, sino también va a aparecer por en la corriente una diferencia, FL menos FR. Esto obviamente desde el punto de vista intuitivo tiene que aparecer ahí de alguna forma. No sabemos cómo, pero va a aparecer ahí. Entonces ahora vamos a mirar si lo que nosotros habíamos vaticinado, digamos, es cierto o no. Ahí nos vamos a dar cuenta. Mm,
¿Qué teníamos nosotros en la corriente el día antes de hablar con Jalil sobre esto? Entonces, ¿qué habíamos tenido nosotros? Nosotros habíamos llegado a que la corriente J desde el electrodo izquierdo, obviamente L, entonces la podíamos expresar como 2E por la suma sobre K, sigma y M de la parte real de V K sigma M de T por la función de Green lesser de M sigma K sigma de T, T. ¿Cierto? Entonces, aquí básicamente que como nosotros, como yo le había explicado, dentro de este tipo de formalismos lo que uno quiere es expresar la corriente en términos de lo que tienen los electrodos y de lo que hay en la molécula, no de una hibridización molécula-electrodo, ¿cierto? ¿Cómo? Otra vez. Entonces, lo que nosotros queremos es una corriente. Obviamente cuando usted va a hacer una teoría que usted, digamos, la teoría tiene que tener algún sentido físico, ¿cierto? Entonces, esto tiene sentido físico siempre y cuando esto acá, esta función de es una función de Green híbrida. La tienen los números cuánticos de la molécula y los números cuánticos del electrodo. Entonces, lo Ok, que nosotros queremos es que esa función de Green a nosotros nos dé algo como lo siguiente. Nos dé una parte que nos exprese las propiedades de los electrodos y nos dé una parte que nos exprese las propiedades de la molécula. Entonces, nosotros podemos hacer este cálculo de la función de Green siempre y cuando podamos realizar la dinámica de esos operadores, ¿cierto? Entonces, sí. eso no hay problema, ¿sí o no? Más sin embargo, ¿sí o no? Más sin embargo, pasa lo siguiente. Más sin embargo, eh, a ver cómo le explico. Puede que haga que en unas cosas como muy, no sea tangible realmente qué es electrodo y qué es molécula, ¿cierto? ¿Qué es electrodo y qué es molécula? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es obtener esta dinámica de acá, pero en términos de las cosas que tienen que ver con la molécula y las que tienen que ver con el electrodo. Entonces, esa es la tarea. Como que podamos adjudicar responsabilidades, ¿no? Sí, exactamente. Algo así. Y sobre todo porque en el proceso de transporte, Mauricio, cuando usted en la región las cosas no están muy claras, ¿cierto? Entonces, más en el electrodo como tal las cosas están claras y en la molécula, pero en la región no están muy claras. Sobre todo la termodinámica no está clara en la región. Más sin embargo, la termodinámica del electrodo está supremamente clara, ¿cierto? Ujú. Entonces, necesitamos escribir ese tipo de cosas. Vamos a utilizar, como yo le dije la otra vez, vamos a utilizar una cosa que se llama las reglas de Langres, ¿cierto? Entonces, para poder hacer eso. Pero para eso, primero, lo que tenemos que hacer es que tenemos que llegar a una forma para la función de Green ordenada en el contorno, ¿cierto? Y eso simplemente realmente es un poquito doloroso. Nosotros vamos a tratar de hacer eso en una hora. Entonces yo creo que alcanzamos. Y puede que dejemos las reglas de Langren para el viernes. Entonces, que las reglas de Langren lo que nos van a hacer es que nos van a permitir expresar esto a partir de hallar esto. Entonces vamos a comenzar con M sigma, K sigma, sin nada, simplemente ordenada en el contorno. O sea, de T, T prima, ¿sí o no? Esto va a ser igual a menos I sobre H barra por el valor esperado de el producto dado en el contorno de M sigma de T por C sub K sigma daga de T primo.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una ecuación de movimiento para esto. Una vez nosotros hacemos eso, hallamos una ecuación de movimiento para esto, y nosotros de alguna forma la podemos resolver. Entonces, digamos que podría yo decirle que vamos por buen camino, ¿cierto? Entonces resolvemos la ecuación de movimiento. Mm, ya tenemos una forma para hallar G lesser, pero primero tenemos que hallar la ecuación de movimiento. Eso pues requiere obviamente algunas maniobras matemáticas, pero pues tampoco tantas, sin exagerar ahí. Lo que requiere una maniobra matemática especial es la solución. Requiere cálculo, un cálculo funcional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Como siempre, sacamos la derivada. Y obviamente nosotros podemos, como esto es ordenado en el contorno, entonces podemos expresar ese operador de ordenamiento temporal como un producto por una función Heaviside, ¿cierto? Una función θ. Entonces, G sub M sigma K sigma de T, T', entonces es igual a menos I sobre H barra por θ de T menos T', por el valor esperado de M sigma de T, C sub K sigma prima, perdón, sigma, daga de T'. Entonces ahí, obviamente, está más a la izquierda el operador que está hablado en el tiempo posterior, ¿cierto? T es mayor que T'. Acá, como esos son fermiones, si los cambiamos de posición, entonces coge un signo menos, o sea que esto es más I sobre H bar, ¿cierto? Más I sobre H barra. Por θ de T' menos T por el valor esperado de C sub K sigma daga de T' por D sub M sigma de T. Acá obviamente T ocurre antes que T', ¿cierto? Por eso es operador D queda más hacia la derecha. Ahora vamos a ver con esto. Es que vamos a obtener la derivada de esto en ambos lados para poder hacer dinámica. ¿Qué es lo que requiere hacer dinámica? Así como cuando trabajamos con operadores. Una ecuación de movimiento. Lo que pasa es que esta no es una ecuación de movimiento para operadores, sino que es una ecuación de movimiento para un propagador, ¿cierto? Entonces, Ujú. ahí digamos que hay una gran diferencia. Entonces aquí este gato me está haciendo daño acá y no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente vamos a tomar la derivada con respecto a t en ambos lados, ¿cierto? Entonces, aquí una derivada con respecto a t, pues. O sea que la derivada de g sub m sigma k sigma de t, t' con respecto a t va a ser la derivada de esto de acá. Eso es un producto, ¿sí o no? Sí, Entonces, por lo tanto, hacemos esto. Vean, hacemos menos IH barra. La derivada de teta menos teta de t menos t' es simplemente delta de t menos t' por ese propagador. Menos IH barra teta de t menos t' por la derivada del propagador con respecto a t, que simplemente es la derivada del primero, ¿cierto? D punto m sigma de t c sub k sigma daga de t'. Porque solamente D depende de t. C sub k sigma daga depende de t', ¿cierto? ah, ok. Entonces ahora más I sobre H barra por la derivada de esto, la derivada con respecto a t acá es menos delta de t menos t', ¿cierto? Sí.
menos delta de t menos t prima. Entonces, ¿por qué menos? Porque aquí hay un cambio de 0 a 1 y aquí hay un cambio de 1 a 0, ¿cierto? Por eso es que es menos. ¿Por quién? Por este propagador de acá. C sub k sigma daga de t prima por d sub m sigma de t. Aquí más i sobre h barra teta de t prima menos t por la derivada del propagador, que es c sub k sigma daga de t prima por d sub m sigma punto de t. Vamos a organizar eso de esta forma. Todo lo que tenga delta, vea que lo que tiene delta tiene un signo menos, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar menos IH barra delta de t menos t prima. Okay. Entonces, menos I sobre H barra delta de t menos t prima. Factor de D sub M sigma de t. C sub K sigma daga de t prima. ¿Sí o no? Más D sub M sigma de t. Perdón, al revés. Obviamente esto de acá es el valor esperado del anticonmutador entre dm sigma y C sub K sigma daga. Como estos son diferentes espacios de Hilbert, en donde se define cada operador, esto da cero. Este anticonmutador da cero, ¿cierto? Entonces esa parte no contribuye a la dinámica. Vamos a ver la parte con los tetas. Entonces, menos IH barra teta de t menos t prima por dm sigma punto C sub K sigma daga. Esa primera parte. Menos IH barra. ¿Por quién? Por teta de t menos t prima por el valor esperado de dm sigma punto dt c sub k sigma daga de t prima. Entonces, más i sobre h barra teta de t prima menos t. Así t prima menos t. C sub k sigma daga de t prima de sub m sigma punto dt, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como la primera parte no contribuye, esta parte de acá es exactamente lo mismo que nosotros teníamos cuando teníamos la función de Green ordenada en el contorno, pero ahorita t tiene un punto, sé que está derivado con respecto a t. Por lo tanto, simplemente es menos i sobre h barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de la derivada de m sigma de t por c sub k sigma daga de t prima, ¿cierto? Así, nosotros podemos obviamente escribir la dinámica de esa función de Green, que es la derivada de g sub m sigma
K sigma de T, T. De T. Esto es igual a... Ahí es de TT', ¿no? ¿De TT'? Sí, O... sí, gracias. Igual a menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo de D sub M sigma punto de T, C sub K sigma daga de T primo. Entonces, cuando nosotros trabajamos en este caso, Mauricio, nosotros debemos de tener presente una cosa, que esos operadores están escritos en la representación de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí no está teniendo en cuenta la interacción, o sea que esos no son operadores escritos en la representación de la interacción. Entonces, por lo tanto, la dinámica que tiene que ver con esto es la dinámica de todo el Hamiltoniano. Todo el Hamiltoniano es el generador de traslaciones en el espacio de Hilbert para esos operadores, ¿cierto? Entonces, obviamente, la ecuación de movimiento ahí sería I H barra por la derivada de D, no coloquemos la derivada así. Esto igual a el conmutador entre dm sigma de t y el hamiltoniano, ¿cierto? Si obviamente en este caso el hamiltoniano conmuta con sigo mismo, el hamiltoniano conmuta con sigo mismo. En, y no tiene, digamos que una dependencia temporal que vaya a causar problemas, pues, ¿cierto? Entonces, una dependencia temporal que vaya a causar problemas. Ese Hamiltoniano es el que habíamos escrito que tenía los términos de interacción, el término de la molécula, el término del left y el término de right. Exactamente, todo eso. Y el de hibridización que es el importante. Vale. Porque este D conmuta con casi todo menos con el de hibridización como habíamos visto antes también. Ok. Entonces, para nosotros poder llegar a esto, vamos a multiplicar aquí vea, por IH barra y al otro lado también, para que quede aquí un IH barra. ¿Sí o no? Entonces, como esto es IH barra por la derivada, entonces vamos a escribir esa dinámica, la podemos terminar escribiendo de la siguiente forma. Porque IH barra por la derivada de G sub M sigma, sub K sigma de T, T prima con respecto a T es básicamente igual a menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo de quién? Del conmutador entre dm sigma de T y el hamiltoniano con el operador C sub K sigma daga de T prima. Entonces, esta es la ecuación que determina la dinámica de la función de Green. Y obviamente la dinámica de función de Green determina la dinámica de los observables del sistema que nosotros estemos trabajando. Entonces ahí tenemos que hacer todo ese, espera. ¿Y ese término de la derecha, qué tan fácil es? ¿Cómo? El término de la derecha, ¿qué tan fácil es? No, o sea, no es problema, el término de derecha no es problema. No. Entonces, esta es una forma de hallar la dinámica. Ahora vamos a mirar otra forma de hallar la dinámica. Entonces, ¿qué es esta? Esta es una forma. Si usted en vez de, supongamos que usted en vez de derivar con respecto a t, deriva con respecto a t',
Entonces, básicamente tiene otra forma de hallar la dinámica, que es la siguiente. IH barra de G sub M sigma K sigma de T, T prima con respecto a T prima. Ahora con respecto a T prima, que está en lo mío, pero ya con respecto a T prima, todo le va a quedar igual, Mauricio, exactamente todo le va a quedar igual. ¿Cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia aquí es que usted en vez de tener el conmutador, debe tener un conmutador con respecto a, en vez de tener un conmutador con respecto o más bien entre D y H, va a tener un conmutador entre C y H. Esa es la única diferencia. El resto todo va a ser lo mismo. Ok, sí. Entonces, si usted hace eso, yo aquí en las notas que tengo hice una vaina más estúpida. Yo no sé por qué hice eso. Pues, o sea, no. Si da el resultado, da. Lo que pasa es que di una vuelta como la que yo di cuando me vine de Pamplona a Pereira. Que primero vinimos a Ibagué, después de Ibagué nos fuimos para Manizales y después de Manizales para Pereira. Más o menos lo que yo hice acá. Pero nunca es tarde. Entonces menos IH barra Ay, nunca es por el tarde valor esperado del producto. ¿Cómo? nunca es tarde para qué. Para corregir eso. Ah, yo pensé que para llegar. Pues tampoco. Entonces nosotros podemos calcular la dinámica así y obviamente podemos llegar a un resultado para esto. Entonces simplemente tenemos que calcular ese conmutador. Este conmutador con el hamiltoniano de hibridización, que es con el único con el que no conmuta, ¿sí o no? Entonces básicamente va a dar lo siguiente. Va a dar, eh, Pero esperen, este hamiltoniano de hibridización era el que llamamos antes hamiltoniano de interacción. sí, sí. Es que no me acordaba que lo había llamado hamiltoniano de interacción. Yo Vale, usualmente no utilizo la palabra, pero pues ese día la utilicé. vale. Bueno, entonces, ¿esto acá qué sería? Básicamente, ¿con quién? Este de acá. Ah, no, espera que este no conmuta también con otra cosa. Este no conmuta con Con el hamiltoniano del de, metal, del metal, del metal. más el hamiltoniano, digamos lo de interacción, pues. O sea que esto aquí sería igual al conmutador entre este de acá y E sub K sigma, C sub K sigma daga, C sub K, perdón, C sub K sigma. Entonces, eh, ahora esto es más el conmutador entre C sub K sigma daga y la suma entre, a ver, déjeme, yo pienso una cosa. Mm,
Como estoy utilizando aquí la M, entonces acabo de utilizar la N. Listo. De V sub K sigma N asterisco de D N sigma daga C sub K sigma. Con la otra parte no conmuta. Perdón, con la otra parte conmuta, ¿cierto? O sea que realmente eso es el conmutador. Entonces, la primera, este es un conmutador fácil de calcular, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Esto queda E sub K sigma. Antes esto está doble prima, ¿cierto? Por el conmutador entre C sub K sigma daga C sub K sigma. C sub K sigma. Más la suma sobre N de B sub K sigma N asterisco de esto. Bueno, entonces, a ver, de el conmutador entre C sub K sigma de daga C. Entonces, C sub K sigma daga de N sigma daga C sub K sigma, ¿cierto? Es listo. Entonces, déjeme yo pillo una cosa por acá. Hay una pregunta, ahí también estábamos sumando en principio, o sea, el hamiltoniano suma sobre K y sobre sigma, pero entonces ahí solo estamos tomando ese, digamos, el mismo K y el mismo sigma, porque es con el único que no conmutaría, ¿no? Sí, porque es que lo que pasa es que vea que aquí no podemos sumar sobre sigma. ¿Por qué? No podemos sumar sobre sigma, porque eso es el conmutador. Esto me tiene que dar en términos de K y me tiene que dar en términos de sigma. No podemos sumar K y sigma. No, no, pero digo, en los términos del hamiltoniano, el hamiltoniano left, ese iría, digamos, habría una suma sobre un K' y un sigma Sí, prima, sí, tiene razón. No, no, tiene pero usted toda la razón, pero todísima. Yo estaba pensando en otra cosa. Esto es K'. Venga, vamos a hacer eso, para hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien desde el principio. Que después no se nos enreda pues la piola por allá. vale, Hay que colocarlo todo bien. O sea, no puede depender, pero hay que hacerlo bien para que no dependa. exacto, sí, Entonces, esto es igual al conmutador entre C sub K sigma daga y la suma sobre P sigma de E sub P sigma por C sub P sigma C sub P sigma daga, ¿cierto? Más el conmutador entre C sub K sigma daga y la suma sobre P, N y sigma, ahora sí hablo, P sigma N asterisco por D sub N sigma. Esto es prima, esto es sigma prima. exacto, vale, Lo mismo acá. Daga por C sub P sigma prima. Eso es distinto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que esto es igual a E. Espérate un momentico. Suma sobre P sigma prima de E sub P sigma prima por el conmutador de C sub K sigma daga C sub P sigma prima, ¿cierto? Por C sub K, perdón, C sub P sigma prima daga más la suma sobre P
sigma prima y n de v sub p sigma prima n asterisco. Ante esto que depende de t por t prima. Perdón. Entonces, esto acá sería ¿quién? Esto sería... Espérate un momentico, yo pienso una cosa. No, esto no depende de t prima. Entonces, esto es C sub k sigma daga por dn sigma prima daga por C sub... Espérate un momentico. C sub p sigma prima. Entonces, esos conmutadores ahí, como vimos la clase pasada, los podemos calcular así. Una pregunta, teníamos una dependencia explícita que la habíamos puesto al CK sigma. em, em, ¿Esos dependen del tiempo o por qué le habíamos puesto esa dependencia? Sí, porque todas esas cosas dependen del tiempo, pero aquí el tiempo no importa por la interacción. El tiempo, la dependencia temporal de eso, como estos son operadores libres, no hay interacciones, simplemente la evolución es de la forma e a la menos i sobre h barra por el autovalor por t. Entonces todas esas Vale, dependencias se cancelan. vale, Entonces, por eso es que no se coloca ahí. vale. Entonces, ABC menos BCA. Yo quiero esto así. O sea que esto es A, B, C. ¿Cierto? Necesitamos un anticonmutador. O sea que sumamos más acá. Entonces le vamos a sumar B, A, C. Y aquí le vamos a restar. Espérate un momentico. B, sí. A, C. Y esto es menos B, C, A. O sea que esto es factorizo C, o sea que esto es AB más BA por C menos B que multiplica a AC más CA. O sea que esto es igual a el anticonmutador entre A y B por C menos B por el anticonmutador entre A y C. Ah, ok, sí. ¿Cierto? Entonces, así vamos a calcular esto. Es este primero. Esto es una mamera, pero esto hay que hacerlo siempre. Si usted no, para trabajar con esto hay que acostumbrarse a esto, eso siempre va a salir ahí. O sea que esto es el anticonmutador entre A y B, ¿sí o no? Que es básicamente anticonmutador entre C sub K sigma daga y C sub P sigma prima por C sub P sigma prima daga. El otro anticonmutador da cero. Entonces, esto es igual a C sub P sigma prima daga D sub K delta sub Kp por delta sub sigma sigma prima. El otro anticonmutador es C sub K sigma daga por D sub M sigma D sub M sigma por acá. Espérate un momentico, una cosa. Me cuadra algo acá, Mauricio, un segundo. ¿Esto por qué demonios me dio así?
Esa es la página 11, un segundo. Ya, yo tengo ese apéndice acá. Creo que tengo un signo menos por ahí que no me termina de sonar. Un segundo. Es que del conmutador pasamos a los dos anticonmutadores, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que hay un signo menos ahí. Yo me equivoqué aquí, me equivoqué allí. Espérate un momentico. Ah, ya sé dónde me equivoqué. Es que yo no sé por qué yo no sé si es por el ojo, o es que me estoy volviendo loco. Esto no es el número de partículas, Mauricio. El número de partículas es C daga C. Vale. Yo no me di cuenta. Eh, entonces aquí realmente este conmutador que yo tengo acá no es así. Entonces, ¿por qué? Porque es este de acá. O sea que este anticonmutador que yo tengo acá tampoco es así. Ahora sí me da lo que necesito que me dé. Listo. Entonces vamos a escribir ese anticonmutador. Esto es igual al anticonmutador entre A y B, que es C sub K sigma daga, C sub P sigma prima daga, por C sub P sigma prima, y esto es cero, ¿cierto? Menos menos B, que es C sub P sigma prima daga por el anticonmutador entre A y C, que es C sub K sigma daga por C sub P sigma prima. Ahora sí, y esta parte sí es delta sub Kp por delta sub sigma prima. No sé ese error, una persona tan recorrida como yo en esta vaina, como ese barraco me está haciendo pensar malo, es que me estoy volviendo loco, una de las dos. O simplemente un error pendejo. Sí, más bien. Entonces, esto es menos, obviamente, menos C sub P sigma prima daga, ¿cierto? Por delta sub K P por delta sub sigma prima. Acá es donde uno aprende a valorar la teoría de grupos. Porque es que esos dos, según teoría de grupos, esos dos no pueden dar con signo diferente. Esos dos conmutadores tienen que dar con el mismo signo. Vale. Bueno. Mm, Deme un minutico, por favor. listo.
Ya estoy. Listo. Entonces, vamos a continuar. Ahora, vamos a calcular el conmutador entre C sub K sigma daga y D sub N sigma prima daga y C sub K sigma y C sub P sigma prima. Esto es el anticonmutador entre C sub K sigma daga y de N sigma prima daga por C sub P sigma prima menos dn sigma prima daga por el anticonmutador entre C sub K sigma daga y C sub P sigma prima. Entonces, este de acá es 0 y este de acá es delta sub Kp por delta sub sigma sigma prima. ¿Cierto? Entonces, básicamente que este conmutador viene a ser menos dn sigma prima daga delta de sub Kp por delta sub sigma sigma prima, ¿cierto? Entonces ya tenemos esos dos conmutadores y entonces podemos retornar a la evaluación de el conmutador general, ¿cierto? La evaluación del conmutador general es C sub K sigma con el hamiltoniano es igual a la suma sobre P sigma prima de sub P. Ay, no jodas. Espérate un momentico, Mauricio, que creo que vino la policía de las baterías. Ok, vale. Entonces, No entiendo qué es la policía de las baterías. o sea que se está descargando la tablet. Ah, vale. Ahorita la estoy viendo en la pantalla al revés. Sí, 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 está al revés. Ok, vale. Si esto no cambia la escritura. Este programa cambia todo de la pantalla, no la escritura. Simplemente le da como estaba. Cuando usted voltea la pantalla, pues. C sub K sigma daga con el hamiltoniano. Entonces, esto es la suma sobre P y sigma prima de E sub K, perdón, E sub P sigma prima por el conmutador entre C sub K sigma daga, C sub P sigma prima daga y C sub P sigma prima. Más la suma sobre P sigma prima y N de V sub P sigma prima N y por el conmutador, bueno, por B sub P sigma prima N asterisco, por el conmutador entre C sub K sigma daga, D sub N sigma prima daga y C sub P sigma prima. Cuando uno reemplaza lo que hallamos ahorita, esto es la suma sobre P sigma prima, sub P sigma prima, ¿por quién? Por menos
C sub P sigma prima daga por delta sub K P delta sub sigma prima más la suma sobre P sigma prima y N de V sub P sigma prima N asterisco por menos de N sigma prima daga delta sub K P. A ver, delta sub K P, sí. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos delta sub sigma sigma prima. Aquí, por lo tanto, entonces, ese conmutador entre C sub K sigma daga y el hamiltoniano nos da menos. A ver, aquí implementamos esta suma sobre P y sigma, entonces se va esa suma ahí, ¿cierto? Queda simplemente menos CK sigma por CK sigma daga, ¿cierto? Entonces queda menos C menos E K sigma por CK sigma daga, ¿cierto? Menos V sub K sigma N, bueno, acá hay que sumar sobre N, eso es lo lógico que habíamos dicho ahorita porque no hay ningún delta sobre N, entonces esto es V sub K sigma N asterisco por D sub N sigma daga. Entonces lo que hace conmutador, eso es lo que tiene que dar el condenado conmutador. Ahora sí. Vale. Entonces, cuando nosotros ya reemplazamos eso en la dinámica de la función de Green que nosotros habíamos hallado. Ay, Dios mío, bendito, me toque al revés. O sea, que hay que voltear la tabla. Este programa tan chueco que me conseguí. Entonces acá se reemplaza esto en la dinámica que nosotros teníamos, ¿sí o no? Utilizar esa dinámica para determinar la ecuación de movimiento para G, ¿cierto? Entonces, ahora, o sea que si uno crea un PDF con esto, entonces el PDF si uno cambió, si uno rotó la pantalla durante la clase, el PDF queda rotado también. Sí, la No, mitad de la clase. entonces no está tan buena este programa. Yo pensé que está como más bacano por lo de los cuadritos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, la dinámica habíamos dicho que era IH barra por la derivada de G sub M sigma K sigma de T, T prima con respecto a T prima es igual a menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo entre dm sigma dt. Y obviamente todo esto está evaluado en T prima por sí. Este de acá está evaluado en T prima, no en T. Ese fue el error que yo cometí ahorita. Cuando usted reemplaza, entonces ergo todo lo que usted tiene ahí. Vamos a ver qué nos va a quedar. Entonces, usted tiene que esto es menos I sobre H barra por el producto ordenado en el tiempo entre M sigma de T y menos E sub K sigma por C sub K sigma daga de T prima menos la suma sobre N de V, ¿cierto? V sub K en sub K sigma N asterisco de N sigma daga de T prima. Y pues, bendito sea el Señor. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sacar de ese valor esperado que yo tengo ahí? Lo que obviamente no sea un operador, ¿sí o no?
Entonces esto es que nos queda, saco ese menos E K sigma, o sea, menos E K sigma por menos I sobre H barra, producto ordenado en el tiempo entre dm sigma de t y C sub K sigma daga de t primo. Y saco ese menos sumatoria sobre n de v sub K sigma n. Entonces esto es menos la sumatoria sobre n de v sub K sigma n asterisco por menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo de dm sigma de t de n sigma de t prima daga, ¿cierto? Entonces ahí tengo yo dos funciones de Green. Esta función de Green de acá y esta función de Green de acá, ¿cierto? Entonces, como esta función de Green que yo tengo acá es Gmn de tt prima, ¿cierto? T sigma de t, t prima que es igual a menos I sobre H barra por el producto, el valor esperado del producto ordenado en el tiempo entre dm sigma de t y dn sigma daga de t prima, ¿cierto? Y la otra que yo tengo ahí es una función híbrida, que es la misma que a la que yo le estoy hallando la dinámica, o sea, esta misma de acá tengo acá, ¿cierto? Es G sub m sigma k sigma de t, t prima, que es igual a quién. Entonces, eh, es igual como algo así, espérate un momentico, Mauricio. Yo reviso una cosa. Um, ya, ahora sí. Menos I sobre H barra por el valor esperado del producto ordenado en el tiempo entre D sub m sigma de t, ¿cierto? C sub k sigma daga de t prima. Listo. Bueno. Entonces, por lo tanto, la dinámica, si esas dos son las funciones de Green, Una entonces, pregunta, sí, ahí, como yo tengo dos variables, necesitaría como, o sea, como tengo t y t prima, necesito ambas ecuaciones, la de la derivada respecto a t y la de la derivada respecto a t prima, al menos formalmente. no, con una ecuación, simplemente que con esta hay que dar menos vueltas, por eso la utilicé, pero con la otra también llega facilito, no hay ningún problema. Vale. Puede Pero hallar la dinámica, el hecho es hallar la dinámica de t, t prima, no de t o de t prima, sino de t, t prima, ¿sí me entiende? Pero digamos, lo que formalmente estoy haciendo es dejando uno de los dos como parámetro, ¿no? Y resuelvo respecto al otro. ¿Sí? Sí, pero eso no hay problema con respecto a eso. Sí, no, está bien. Como para... Siempre y cuando usted pueda hallar G, ¿sí me entiende? Sí, Desde que usted pueda hallar G no hay problema. Pero buena pregunta, pero en este caso no. Hay un caso de Kadanoff-Baim, sí, yo tengo ganas de leerme el libro de Kadanoff-Baim. Él le explica hay unos casos especiales donde todo esto se vuelve un miércolero. Entonces, yo obviamente nunca he trabajado esos casos, pero pues sería interesante, porque es que ese man dejó un legado pues detrás de la teoría de la mecánica estadística del equilibrio impresionante y no mucha gente tiene la formación. Yo tengo esa formación hasta cierto punto,
pero no la tengo completa. Entonces, sería bueno como revisar todo eso, mirar a ver qué es lo que plantea el man y todo eso. Algún día lo haré. ¿De dónde era él? ¿De los apellidos de dónde son? Él es judío ruso. Es realmente, el man de él, el nombre de él es León Kadanov, ¿cierto? Entonces Kadanov es un apellido judío ruso, ¿cierto? Y León en ruso se dice Leonid. Por ejemplo, León realmente el nombre de León, pues, ¿cierto? El nombre León en español es Ariel o Ariel, ¿sí o no? Entonces ese era el nombre de él, era Ariel Kadanov. Entonces, pero en ruso es Leonid. Claro que él murió hace poquito. Entonces él alcanzó a estar en Nordita, ahí en Estocolmo, también. Claro que quién no fue a Nordita, porque todos esos manes han ido a Nordita. No me extrañaría que Mickey Mouse también hubiera ido a Nordita. Entonces esto es quién, esto es G sub M sigma K sigma de T, T prima. Y esto es G sub MN de TT prima, ¿cierto? O sea que la dinámica, ¿cómo viene quedando la dinámica? IH barra por la derivada de G sub M sigma K sigma de TT prima con respecto a T prima es igual a menos E sub K sigma por G sub M sigma K sigma de TT prima, ¿cierto? Menos la suma sobre N de V sub K sigma N asterisco por G sub M N sigma de T, T prima. Vea que acá, Mauricio, una cosa, ya nos quedó esa función de Green que habíamos dicho. Nos quedó netamente la función de Green, ¿de quién? De la molécula, ¿sí o no? Esta de acá. Obviamente el parámetro de hibridización tiene que quedar por un tiempo, pero las propiedades de la molécula están acá. Acá están las propiedades de la molécula, densidad de estados y todo lo que usted quiera. ¿Y estas ecuaciones se resuelven analíticamente o esas son las que se resuelven numéricamente? Eso depende del hamiltoniano, Vale. porque obviamente como aquí necesitamos dinámica de operadores, necesita usted hacer la dinámica de los operadores. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es que vamos mm, a ver, vamos a pasar esto al otro lado para factorizar esto de esta siguiente forma. Nos queda IH barra por la derivada de G sub M sigma K sigma T, T prima con respecto a T prima, ¿cierto? Entonces, más E sub K sigma de T prima, obviamente, por G sub M sigma, K sigma de TT prima. Obviamente esto es IH barra por la derivada con respecto a T más E sub K sigma de T prima. Todo esto actuando sobre G sub M sigma K sigma de TT prima. Esto es igual a menos la suma. Bueno, eso no va a caber ahí. Esto es igual a menos la suma sobre N de V sub K sigma N asterisco por G sub M N sigma de T, T prima. Entonces, solucionando esa ecuación diferencial, digamos que ahí vamos a quedar en las manos del que es, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué sucede si usted hace eso con respecto a T? O sea, vean, yo lo voy a explicar pues para que usted salga de esa duda.
para que no quede así, pues como medio chueco. Entonces acá lo que nosotros tenemos es que tenemos menos IH barra por la derivada con respecto a t, más E sub K sigma de t ¿Eso prima. quedaba la derivada respecto a t o a t prima? T prima, tiene toda la razón. De G sub M sigma K sigma de t prima. Igual ahora positiva acá porque multiplicamos ambos lados por menos suma sobre n. V sub K sigma n asterisco por G sub M n sigma de t prima. Esta es la dinámica cuando usted deriva todo con respecto a t prima. ¿Cómo es la dinámica cuando usted deriva todo con respecto a t? No, usted también puede llegar, ¿cierto? Pues eso es lo de menos. Usted llega porque llega, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que, digamos, de alguna forma, usted simplemente tiene que solucionar las ecuaciones, o sea, como a usted le parezca mejor solucionar las ecuaciones usando cálculo funcional, ¿cierto? Entonces, cuando usted deriva con respecto a t y no a t primo, usted va a llegar a esto. Va a llegar a IH barra derivada de t, derivada con respecto a t menos E sub m de t, G sub m sigma K sigma t, t prima, igual a la suma. Como obviamente acá va a haber un K, por aquí va a haber un K, entonces usted tiene que sumar aquí así. Tiene que sumar K segundo. Pues, ¿qué es esto? Pues yo me acuerdo. Pero yo lo hago en la mente. Ya voy. Entonces esto es... Sí, esto es la suma sobre Q sigma. No, la suma sobre Q solamente. La suma sobre Q de V asterisco sub Q. eh, Aquí está M. Sí, V sub Q sigma M por G minúscula de Q sigma de T, T prima, donde este ahora ya no es la función de Green de la molécula, sino del electrodo. O sea que aquí me quedan términos de la molécula, aquí me quedan términos del electrodo. Cualquiera de las dos fórmulas al final va a tener las dos. Si usted soluciona por acá, va a tener esta de acá, porque esto aquí es G, esto aquí es G sub K sigma inversa. Y si lo soluciona por acá, va a tener esta de acá también, porque esto aquí es G sub Mn sigma inversa. Entonces, por cualquiera de los dos métodos va a llegar a lo mismo. ¿Sí me entiende? Sí, sí, interesante de todas formas, pero sí, pensé que quedaban equivalentes, como iguales. No, no, la solución queda igual, pero las dinámicas acá quedan diferentes, aunque la dinámica al final va a ser la misma. Lo que pasa es que la ecuación para la dinámica es diferente, o sea, la solución a ambas ecuaciones da lo mismo. Vale. Bueno, Mauricio. Entonces la próxima, el viernes solucionamos la ecuación. Listo. Listo. Bueno, muchas gracias, viejo. Vale, muchas gracias. Nos vemos. Listo, Mauricio. Nos vemos. Chao.